Ricordare oggi, cari fratelli e sorelle, prima di tutto le parole che, secondo un'antica tradizione, San Francesco pronunciò proprio qui, davanti a tutto il popolo e ai vescovi. Queridos hermanos y hermanas, quisiera recordar hoy ante todo las palabras que según la antigua tradición San Francisco pronunció justamente aquí ante todo el pueblo y los obispos. Quiero enviarlos a todos al paraíso. Se non il dono della salvezza, della vita eterna con Dio e della gioia senza fine. ¿Qué cosa más hermosa podía pedir el poverello de Asís sino el don de la salvación, de la vida eterna con Dios y de la alegría sin fin que Jesucristo obtuvo para nosotros con su muerte y resurrección? Cos'è se non il mistero di amore che ci lega per sempre a Dio, per contemplarlo senza fine? El paraíso, después de todo, ¿qué es sino ese misterio de amor que nos une por siempre con Dios para contemplarlo sin fin? Nella comunione dei santi. Non siamo mai soli nel vivere la fede. Ci fanno compañía i santi. La Iglesia profesa desde siempre esta fe cuando dice creer en la comunión de los santos. Jamás estamos solos cuando vivimos la fe, nos hacen compañía los santos y los beatos y también las personas queridas que han vivido con sencillez y alegría la fe y la han testimoniado con su vida. Questo meno reale, che ci fa essere un solo corpo, in forza dell'unico battesimo ricevuto, animati da un solo spirito. Hay un nexo invisible, pero no por eso menos real, que nos hace ser un solo cuerpo en virtud del único bautismo recibido, animados por un solo espíritu. Per quanti venivano alla Porziungola, aveva in mente quelle parole di Gesù ai discepoli. Quizás San Francisco, cuando pedía al Papa Honorio III la gracia de la indulgencia para quienes venían a la Porciúncula, pensaba en estas palabras de Jesús a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo estoy estén también ustedes. Quella del perdono è certamente la strada maestra da seguire per raggiungere quel posto in paradiso. La del perdón es la vía maestra que se debe recorrer para lograr ese puesto en el paraíso. Qué difícil es perdonar, cuánto nos cuesta perdonar a los otros. Pensemos un poco. Qui alla Porciuncula tutto parla di perdono. Che grande regalo ci ha fatto il Signore insegnandoci a perdonare, o almeno avere la voglia di perdonare. Qué gran regalo nos ha hecho el Señor enseñándonos a perdonar para experimentar, o al menos el deseo de perdonar, para experimentar en carne propia la misericordia del Padre. La parabola con la quale Gesù ci insegna a perdonare. Perché dovremmo perdonare una persona che ci ha fatto Hemos del male? escuchado hace unos minutos la parábola con la que Jesús nos enseña a perdonar. ¿Por qué debemos perdonar a una persona que nos ha hecho mal? Siamo stati perdonati Porque nosotros en primer lugar hemos estado perdonados infinitamente di più. infinitamente más. Non c'è nessuno fra noi qui che non sia stato No perdonato. hay ninguno entre nosotros aquí que no haya sido perdonado. Ognuno pensiamo in silenzio Pensemos en silencio che abbiamo fatto las cosas malas que hemos hecho e come il Signore ci ha perdonato. y cómo el Señor nos ha perdonado. La parabola ci dice proprio questo. Come Dio perdona noi, così anche noi dobbiamo perdonare chi ci fa. La parábola nos dice justamente esto: como Dios nos perdona, así también nosotros debemos perdonar a quien nos hace el mal. Es la caricia del perdón. Perché perdona carezza, El corazón que perdona acaricia. tanto lontano di quel gesto, me la pagherai. Tan lejos de ese gesto me la pagarás. E il perdono è un'altra cosa.
El perdón es otra cosa. Precisamente come nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Il Padre nostro, quando diciamo rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Precisamente como en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, cuando decimos perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Sono quelli a cui anche noi dobbiamo perdonare. Las deudas son nuestros pecados ante Dios y nuestros deudores son aquellos que nosotros debemos perdonar. Quel servo della parabola che ha un grande debito da saldare, ma talmente grande che non potrebbe mai farcela. Anche noi, quando nel Cada uno de nosotros podría ser ese siervo de la parábola que tiene que pagar una gran deuda, pero es tan grande que jamás podría lograrlo. También nosotros cuando en el confesionario nos ponemos de rodillas ante el sacerdote repetimos simplemente el mismo gesto del siervo. Signore, abbi pazienza di me. Paciencia. Decimos, con me. Señor, ten paciencia conmigo, paciencia conmigo. Voi avete pensato ¿Y ustedes alcune han volte alla pensado pazienza alguna di Dio? vez en la paciencia de Dios? Ci ha pazienza, ¿Qué paciencia tiene? Sappiamo bene, infatti, che siamo pieni di difetti e ricadiamo spesso. Sabemos bien, de hecho, que estamos llenos de defectos y recaemos frecuentemente en los mismos pecados. Di offrire sempre il suo perdono ogni volta che lo chiediamo. Sin embargo, Dios no se cansa de ofrecer siempre su perdón cada vez que lo pedimos. Es un perdón pleno, total, con el que nos da la certeza de que aun cuando podemos recaer en los mismos pecados, Él tiene piedad de nosotros y no deja de amarnos. Come i padroni della parabola, Dio si impietosisce, cioè prova un sentimento di pietà. Como el rey de la parábola, Dios se apiada, prueba un sentimiento de piedad junto con el de la ternura. Es una expresión para indicar su misericordia para con nosotros. Il nostro Padre, infatti, si impietosisce sempre. Nuestro Padre, de hecho, se apiada siempre cuando estamos arrepentidos y nos manda a casa con el corazón tranquilo y sereno, dicendoci che ci ha condonato ogni cosa e perdonato tutto. diciéndonos que nos ha liberado y perdonado todo. Dio non conosce limiti, va oltre ogni nostra immaginazione e raggiunge chiunque nell'intimo del cuore. El perdón de Dios no conoce límites, va más allá de nuestra imaginación y alcanza a quien reconoce en el íntimo del corazón haberse equivocado y quiere volver a Él. Dios mira el corazón que pide ser perdonado. Il problema purtroppo nasce quando noi ci troviamo a confrontarci con un nostro fratello che ci ha fatto un piccolo torto. El problema desgraciadamente surge cuando nosotros nos ponemos a confrontarnos con nuestro hermano que nos ha hecho una pequeña injusticia. È molto espressiva. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci. La reacción que hemos escuchado en la parábola es muy expresiva. Págame lo que me debes, tomándolo por el cuello y estrangulándolo. Tutto il dramma. En esta escena encontramos todo el drama de nuestras relaciones humanas. Cuando estamos nosotros en deuda con los demás, pretendemos la misericordia. En cambio, cuando estamos en crédito, invocamos la justicia. E tutti facciamo così, Todos hacemos así, Todos. Non è questa la reazione del discepolo di Cristo. E non può essere. Pero esta no es la reacción del discípulo de Cristo ni puede ser el estilo de vida de los cristianos. Gesù ci insegna a perdonare e a farlo senza limiti. Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte. Jesús nos enseña a perdonar y a hacerlo sin límites. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Non la nostra pretesa. En realidad lo que nos propone es el amor del Padre, no nuestra pretensión de justicia. Infatti non ci farebbe riconoscere come discepoli di Cristo che hanno ottenuto misericordia ai piedi della croce solo in forza dell'amore del Figlio. En efecto, limitarnos a lo justo no nos mostraría como discípulos de Cristo que han obtenido misericordia a los pies de la cruz, solo en virtud del amor del Hijo de Dios.
si chiude la parabola. Così anche il mio Padre Celeste farà. No olvidemos las palabras severas con las que se concluye la parábola. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del cielo, si ustedes no perdonan de corazón a su hermano. Cari fratelli e sorelle, il perdono di cui San Francesco si è fatto canale qui alla Porziuncola continua a generare paradiso. Ancora dopo. Queridos hermanos y hermanas, el perdón del que nos habla San Francisco se ha hecho causa aquí en la Porciúncula y continúa generando paraíso todavía después de 8 siglos. En este año santo de la misericordia es todavía más evidente cómo la vía del perdón puede renovar verdaderamente la Iglesia y el mundo. Ofrecer el testimonio de la misericordia en el mundo de hoy es una tarea que ninguno de nosotros puede rehuir. Repito, ofrecer el testimonio de la misericordia en el mundo de hoy es una tarea que ninguno de nosotros puede rehuir. El mundo necesita de perdón. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio perché incapaci di perdono. Demasiadas personas viven encerradas en el rencor e incuban el odio, porque incapaces de perdonar arruinan su propia vida y la de los demás, en lugar de encontrar la alegría de la serenidad y la paz. Francesco interceda per noi, perché mai rinunciamo ad essere umili, segni di perdono e strumenti di misericordia. E possiamo pregare su questo, ognuno come la sente. E invito ai frati, ai vescovi, andare ai confessionali, anche io ci andrò per essere a disposizione del perdono. Ti farà bene riceverlo oggi, qui, insieme. Il Signore ci dia la grazia di dire quella parola che il Padre non ci lascia finire, quella che ha detto il figliol prodigo. Padre, ho peccato, gli ha tappato la bocca, l'ho abbracciato. Noi cominciamo a dire e lui ci tapperà la bocca e ci vestirà. Ma Padre, domani ho paura di fare lo stesso, ma torni. Il Padre sempre guarda la strada. Pedimos a San Francisco que interceda por nosotros para que jamás renunciemos a ser signos humildes de perdón e instrumentos de misericordia. Podemos rezar sobre esto cada uno como lo sienta, y los invito a los hermanos sacerdotes, obispos, a ir al confesionario. También yo iré para estar a disposición del perdón. Nos hará bien recibirlo hoy. Que el Señor nos dé la gracia de decir la palabra que el padre del hijo pródigo no lo deja terminar porque le tapa la boca, lo abraza, lo perdona y le da vestidos nuevos. Y si, Padre, vuelvo a pecar, vuelva a pedir perdón. Que el Señor nos conceda esta gracia. Aquí, en esta fuente de perdón que es la Porciúncula, desde hace tantos años, 800 concretamente, Papa Francisco renueva, dice, ¿cómo la Iglesia se puede renovar?
cómo la iglesia se puede renovar con el perdón, con la misericordia, y en este lugar, para que no sean palabras, sino que se viva esta fuente de misericordia, Papa Francisco ha dicho que se ofrezcan los sacerdotes, obispos, a ir a los confesionarios del lugar para escuchar confesiones. También yo lo voy a hacer.